¿Y qué tal con todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Acá nos encontramos con nuestro amigo David, como todas las semanas, transmitiendo a través de los 100.9 de Cultura FM los días lunes a las 20 horas y también en su retransmisión los días jueves a través de Radio La Conquista del Pan desde el territorio argentino al sur del continente latinoamericano. Muchísimas gracias a todos y todas quienes se conectan a estas horas de la noche. Saludos a quienes se encuentran aún en sus lugares de trabajo, a toda esa gente que se la vive también día a día ahí por buscar un mejor futuro para esta sociedad, para sus familias, para sus vidas en general. Y nada, pues hoy tenemos dos temáticas que han venido tratándose en estas últimas semanas. La semana pasada no pudimos salir al aire por el tema del feriado. Sin embargo, acá nos encontramos como todos los lunes con Frecuencia Subversa. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal con todos y todas? Hola, Mateo. Bienvenidos a una emisión más de Frecuencia Subversa en este lunes 30 de mayo, el último programa del mes. Realmente ha pasado muy breve, muy rápido el tiempo. Ya son alrededor de 4 meses los que estamos ya emitiendo. Creo que ya pasamos la docena también de programas y bueno, estamos aquí para seguir hablando y discutiendo muchas cosas que han sucedido. Entre ellas creo que lo que más resalta fue que bueno, al inicio de la semana anterior, el martes específicamente 24 de mayo, se cumplió un año del presidente Guillermo Lasso, ¿no? Y esto también ha abierto muchas aristas para la discusión de lo que de lo que ha significado este año para distintas personas, distintos sectores de la sociedad. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso y también sobre otras cosas que han venido aconteciendo en el país. Sí, además también un suceso que ha movilizado o ha movido a la gente que está alrededor de los derechos humanos, las organizaciones sociales. También un suceso que este 19 de mayo surgió a través de un momento de criminalización, persecución y encarcelamiento a un movimiento social que estaba bastante activo dentro del territorio de la capital y también ecuatoriano, haciendo algunos trabajos alrededor de lo comunitario, alrededor también del arte y claro está, de lo ideológico, ¿no? Y también como a través de estos gobiernos se termina criminalizando, señalando también a la gente que piensa distinto, que plantea un mundo diferente. Así que nada, vamos a darle ahorita sí con la introducción y regresamos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio para ya conversar sobre las temáticas planteadas. Volvemos. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! El agua es derecho humano porque la vida nos da. Y quien quiere acapararla, violando el derecho está. Las aguas que nos dan vida en el mercado no están. No se compran, no se venden, no se pueden comerciar. El derecho es para todos y el agua de todos es. El derecho es para todos y el agua de todos es. Y así debe asegurarlo el Estado con su ley. Y así debe asegurarlo el Estado con su ley.
Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales, ni concesiones enormes con empresas nacionales. Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales, ni concesiones enormes con empresas nacionales. Y volvemos aquí a Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma en esta noche del 30 de mayo del 2021, hablar sobre lo que ha significado este primer año de gobierno del señor Lasso. Y bueno, como lo dije al principio, ha dado mucho que discutir para varias personas, para varios sectores sociales. Realmente yo no sé por dónde podríamos empezar. La verdad que han sido 12 meses realmente que han tenido varios eventos y que bueno, al final creo que el resultado es la situación crítica en la cual está viviendo el país, sobre todo en los temas de inseguridad, la falta de medicinas en los hospitales, de instituciones con carencias, en la precariedad, como lo es el registro civil. Así que bueno, no sé, creo que son semanas, son días muy, muy críticos. Muchos pensaban que ya con la baja, con la disminución de casos por la pandemia del COVID-19 la situación iba a mejorar, pero más bien la situación ha ido empeorando. Me olvidé, por ejemplo, de decir ahí la violencia que hay, por ejemplo, en lugares como Esmeraldas, en los mismos centros de reclusión a lo largo del país. Así que bueno, ahí podemos, no sé, ponernos el traje de los analistas políticos y discernir cada elemento, pero bueno, lo que queremos aquí más o menos demostrar es sobre todo cómo la gente de a pie, la gente que tal vez no tiene un trabajo fijo, se ha visto realmente afectada por las medidas que se han venido tomando y por este gobierno, y no sé si solamente por este gobierno, sino también por el anterior, ¿no? El señor Lenín Moreno, que dio la apertura para que aumente la precariedad, las condiciones del costo de la vida en este país. Así que eso básicamente, ya por ahí suenan voces de revocatorias y más y esas cosas, ¿no? Que para mí en lo personal como que son más cosas, son cuestiones, no sé, de plataformas políticas para alzar o resaltar a uno que otro personaje. Bueno, esa también ha sido como que una de las noticias que ha repercutido especialmente en redes sociales. Y bueno, no sé si realmente la solución total a estas problemáticas se dé con el cambio de gobierno, ¿no? Como lo dije, esto ya se venía dando desde el gobierno de Lenín Moreno, y creo que el gobierno de Lasso como que sigue siendo ese continuismo, ¿no? Y no es por ponerme ahí no ponerme en una posición ahí correísta, ¿no? Pero más o menos ha sido así la temática en estos años, ¿no? No, igual, o sea, este continuismo que tú hablas no solamente es en cuestiones de políticas económicas o ideológicas, hasta incluso podríamos decirlo, sino también en estos trastabilleos o esta imposibilidad que ha tenido el Estado ecuatoriano de encontrar, por ejemplo, entes estables que manejen sus ministerios, ¿no? Esta es una tónica que se ha venido dando, de que los ministros no duren más de 2-3 meses, y bueno, en este caso hasta los vicepresidentes, ¿no? El anterior periodo político vimos varias, 5 vicepresidencias. Eso ya también da cuenta no solo de las falencias que tiene este sistema de representatividad democrática, sino también este momento de supremo desencanto o de un desplazamiento hacia una decadencia imparable de este tipo de modelos. Y creo que esto no solo sucede en el Ecuador, sino también en otros países, ¿no? Igual, hablando de esto, que cerca de que se cumple el año de la presidencia del actual mandatario, entre comillas, ¿no? El Guillermo Lasso, se da también este escándalo de que se iba a vender el avión presidencial, ¿no? Un suceso que fue duramente y ampliamente criticado por el mismo Guillermo Lasso y por los sectores de derecha que decían que estas acciones, bueno, las como relacionaban con un tema
como ideológico la supuesta postura de los gobiernos progresistas hacia la izquierda, ¿no? Sin embargo, vemos que ahora el presidente ha dado bastante uso a ese avión y ahora que lo quiere vender, lo quiere usar también como un tema político y eso genera también incomunicaciones o incongruencias, tanto que el mismo gobierno de Colombia tiene que salir a desmentir, ¿no? Entonces, como que este momento de la política y de la representación ha llegado a estar en un punto bastante decadente, ¿no? Si no, regresemos a ver también la Asamblea Nacional, ¿no? Los colegas, compañeras de BN Periodismo hacían una investigación de las ausencias y son la mayoría de asambleístas que faltan, que no pueden ir, que no están cuando se votan las leyes y son poquísimos, 1, 2 o 3 que no han tenido bastantes faltas. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a los alumnos que vayan a los colegios, a la gente que se comprometa, por ejemplo, en distintas otras esferas de menor escala en la sociedad, cuando en esta esfera que debería ser la más respetable en teoría, supuestamente vemos que si es que se puede hacer negocio hasta con los snacks de las máquinas expendedoras, pues hasta con eso lo hacen, ¿no? Sí, realmente es una crisis política, si se la quiere llamar así, que ha estado atravesando el país, y esto tras un discurso que ha sido característico de la actual presidencia, ¿no? De esto de la inversión, de la inyección de capitales, de que se genera empleo y todo eso que al final no se traduce en el mejoramiento de las condiciones para vivir de las personas que día a día tienen que de alguna forma luchar para llevar un pan a la casa. Y esto lo hablo de manera literal, ¿no? O sea, por ejemplo, el costo de los productos de primera necesidad ha sido realmente muy brutal. O sea, 7 huevos ahora te cuesta $1, una leche que antes, yo me acuerdo cuando era niño, creo que costaba 50 centavos, ya está cerca de costar $1, y así, ¿no? O el aceite que está como a $8, un litro, y así. O sea, son cosas que realmente, o sea, el discurso que puede expresar cualquier gobierno, o sea, no va a ser irrelevante si la gente realmente no se siente cómoda o se siente garantizada de que pueda vivir de alguna manera bien. Pero bueno, con ese discurso se ha manejado, ¿no? Como un discurso con un discurso ahí amigable, como que contraponiendo lo que según ellos llaman lo que fue el socialismo del siglo XXI, entre que se venció a la izquierda y se venció incluso hasta el comunismo. Algunos de sus adeptos lo dicen así, y o sea, son ese juego de discursos, ¿no? Que ahora hay más democracia, que hay libertad. Por ahí leía, por ejemplo, no sé en qué red social, que decía de qué libertad se puede hablar si la gente no puede salir tranquila a las calles sabiendo de que puede ser víctima de algún robo, asalto, incluso por eso también la misma muerte, ¿no? Entonces, creo que el discurso del gobierno ha estado vaciándose ya de manera exacerbada en los últimos meses. Hay que ver qué es lo que va a pasar en el mes de junio. Se anuncian una serie de movilizaciones por parte de la CONAIE. No sé qué impacto podrá tener este anuncio al final. Creo que es para el 13 de junio que se hizo este anuncio de la CONAIE y otros colectivos y organizaciones sociales. Veamos qué volumen llega a tomar esto, o si simplemente termina siendo otro estallido así fugaz, ¿no? Como lo fue en el mes de noviembre, ya que, bueno, al final veo que los gobiernos como que terminan saliéndose con la suya, ¿no? De alguna manera el mérito de estos gobiernos, entre comillas, es saber cómo operar, ¿no? Cómo sacar ventaja. Lamentablemente aquí las organizaciones sociales y muchos colectivos están realmente adheridos a los partidos políticos, y ya como se hablaba antes de la asamblea, creo que eso también juega mucho, ¿no? Cuando se tratan de estas problemáticas. Y así, o sea, entre el conflicto que hay en la esfera política, entre el gobierno, el ejecutivo, la asamblea, esto denota, o más bien dicho, esto refleja por otro lado también la falta de condiciones de vida mínimas que las personas deben tener, ¿no?
varios medios especializados, varios medios alternativos desmentían, si se lo podría decir, al presidente, no, sobre todo en las tasas de desempleo juvenil y todas esas cuestiones, ¿no? O sea, entonces veamos qué es lo que pasa en las siguientes semanas. Realmente yo en lo personal no creí que el gobierno se iba a desvanecer tan rápido en su discurso, ¿no? Pero ya digo, ha habido muchos factores que han debilitado a este gobierno. Sí, así es. Y bueno, David, si es que sale estas iniciativas que creo que están llevando a cabo algunos colectivos, impulsando de recolectar firmas para la revocatoria de Lazo, ¿qué haría usted, estimado David? ¿Firma o no firma? Es una muy buena pregunta, ¿no? Como lo dije al principio, como que cuando se dan estas revocatorias, porque no se ha dado solamente aquí en el país, como se lo quieres llevar ahora, sino que se ha dado en otros países, ¿no? O sea, es más o menos como que dar plataforma a otras personas, ¿no? En el ámbito político, así. Ya mismo se acercan elecciones y eso también como que juega mucho también a favor de estas personas, así que sí es una pregunta y media complicada, porque, o sea, tú te pones a ver al final quién tiene más poder en el país, o sea, con esta cuestión de la violencia en provincias como Esmeraldas o en las cárceles, ¿quién tiene más poder y control? ¿La presidencia ahí a pocas cuadras de aquí en Carondelet o las bandas del crimen organizado y el narcotráfico? O sea, solamente creo que por ahí podemos ponernos a pensar, ¿no? O sea, sí es medio complejo eso de la revocatoria también, o sea, no sé, o sea, estaba escuchando que se plantea que salgan los dos, ¿no? Tanto el presidente como el vicepresidente, y bueno, también decían que hay un vacío legal, pero bueno, de ahí creo que quedaría el poder en la asamblea, y bueno, ya hablamos justo de la asamblea, entonces todo es prácticamente una encrucijada, ¿no? Que sigue alimentando más bien el sistema, lo veo yo así. Sí, pero, o sea, ¿firmarías o no? Chuta. No, sí es De pensarlo. Sí, hay que pensar. O sea, habría que revisar la hoja, incluso recordemos que dentro del gobierno de Correa hubo un boom de afiliaciones ilegales o inconsultas o sin consentimiento a diferentes tipos de partidos políticos, ¿no? Y también es por este tipo de situaciones, ¿no? Que a veces la gente ya le dicen firma acá y pues de repente apareces afiliado. Me pasó personalmente, creo, por firmar alguna iniciativa que me dijeron, bueno, yo también pequé por joven, algo así. Después tuve que llevar un proceso de desafiliación a ni sé qué movimiento que ni siquiera estaba acá en la provincia, pero así funcionan también este tipo de dinámicas de representación a veces, ¿no? Y bueno, hablando de firmas también, mencionar a la gente que nos escucha, que pueda también acercarse y firmar por la petición de Quito sin minería. Bueno, esto lo están llevando a cabo también algunas organizaciones grandes de la ciudad. Y bueno, desde acá, desde Frecuencia Subversa Radio, nos parece competente decir que sí, Quito sin minería, pero también, ¿por qué no Ecuador sin minería, no? Entonces, ampliar un poco esos horizontes de lucha, porque de una u otra manera, bueno, cuidamos a Quito que no tenga minería, pero tenemos relación pues con los ríos que están en Chimborazo, que están en Cayambe, que están aledaños a la provincia o dentro de la provincia misma. Entonces, sí es válido, totalmente válido. Bueno, de hecho yo ya firmé, un amigo ahí tiene los formularios, los pude revisar, leer también la parte de atrás, los detalles. Perdón, y bueno, me parece importante también de una u otra manera tratar de pujar sobre esas cuestiones. Y claro, lo que decía David, ¿no? También no dejar que esto se vuelva plataformas políticas para que otras personas, otros personajes traten de recapitalizar o capitalizar su enramado cultural o político, social o económico, ¿no? Entonces eso. No sé si querías decir algo, David, sí, nos vamos al primer corte. Lo de la cuestión de la minería, y a propósito de eso también, como tú decías, o sea, en la Amazonía ecuatoriana el Yasuní también sigue siendo explotado, ¿no? Y fue mencionado literalmente por el propio presidente, ¿no? Igual
igual utilizando un discurso que trate de ser como que amigable, ambientalista, y bueno, y de eso como que no se ha dicho nada, ¿no? Las organizaciones que antes luchaban por ello, como que ahora se han desvanecido, o yo no sé qué es lo que pasó ahí, pero bueno, o sea, son muchas cosas que nos ha dejado, creo que este primer año, ¿no? En un país que ya venía cayéndose, y que creo que la pandemia fue la patada final para que, bueno, estemos en esta situación alarmante, casi la mayoría de personas. Sí, ¿no? Y más allá también de las crisis sanitarias, de salud y económicas que cada familia, cada núcleo social ha vivido, creo que una de las cosas más letales, más fuertes de esta pandemia ha sido también el hecho de que la gente se vea impedida de protestar ante medidas que relativamente o real, directa y profundamente hubieran sido rechazadas, ¿no? Como este tema de la liberación del precio de la gasolina, que ahora es una cuestión que semana a semana pone al filo de la navaja a un montón de gente que utiliza este tipo de combustibles para trabajar, para movilizarse, ¿no? Entonces, el hecho de que cada semana esté variando, fluctuando el precio y coincidencialmente no bajando mucho más que milésimas de centavos, sino en una subida constante, ¿no? Y también se pone en discusión también el tema de cuán seguro es el uso del dólar, ¿no? Hasta ahora hasta el dólar está ahí como en un proceso de evaluación y de inflación de manera distinta que obviamente de manera distinta que las monedas que son menos poderosas, se podría decir, pero bueno, ahí está. Nos vamos al primer corte musical de esta noche, este lunes 30 de mayo, último programa del mes de mayo y también penúltimo día de este mes que ha sido tan convulsionado, lo hemos podido abordar de diferentes maneras, recordando desde el inicio como este mes como el mes de los trabajadores, de los y las trabajadoras, haciendo algunos programas y ahora también comentando alrededor de este primer año del presidente Guillermo Lasso. Y nada, pues ahora nos vamos a escuchar a una banda de skate punk de acá de la ciudad de Quito que se llama Último Intento. Esta canción proviene de su trabajo No Sponsors, no sin auspiciantes, y esta canción se llama Quito Skate. Regresamos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra alma. Llueve todo el día en esta puta ciudad fría. Las calles no esperan para salir a retornar. Cuando las ruedas se juntan al pavimento, todo esto me quemo, brindo en el infierno, bailando con la muerte, azulando en el concreto, buscando en la mía, la malación del día. Todo empieza con un intento de fin, segunda escena, un guardia frustrado. Todo empieza con un intento de fin, tercera escena, un guardia ensangrentado. Si no te quitas del medio, mi tabla voy a ensuciar. Si no me das otro intento, reducirá mi instinto criminal. Si no te quitas del medio, mi tabla voy a ensuciar. Si no me das otro intento, reducirá mi instinto criminal. Hola, mucho gusto, guardia. Sin tu permiso voy a patinar. Hola, buenos días, guardia. Si no te quitas, te voy a destrozar. Si no te quitas del medio, mi tabla voy a ensuciar. Si no me das otro intento, reducirá mi instinto criminal. Si no te quitas del medio, mi tabla voy a ensuciar. Si no me das otro intento, reducirá mi instinto
Y volvemos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Ahí hablando un poco de lo que ha sido este primer año de gobierno del señor Guillermo Lasso. Bueno, contarles también que, bueno, o sea, además de la CONAIE, también organizaciones como la FUDO anuncian movilizaciones a nivel nacional para el 22 de junio. Entonces, bueno, hay que estar atentos a lo que pueda llegar a pasar, a lo que puedan llegar a repercutir estas movilizaciones. Parece que, bueno, creo que el gobierno va a entrar en su etapa más crítica y va a ser también un reto interesante para los movimientos y organizaciones, colectivos y demás que estarán presentes, me supongo, ¿no? En estas diferentes movilizaciones, a ver cuál es el discurso, cuál es la motivación con la cual se van a ir moviendo para esta ocasión. Y bueno, o sea, decir, ¿no? Que bueno, estas protestas, estas manifestaciones son producto justamente de lo que hemos venido hablando, ¿no? El alza del costo de la vida. Creo que se nos quedan muchos temas, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de las medicinas, de los hospitales, de ahí, o sea, creo que eso justamente refleja las dos partes, ¿no? El gobierno y las necesidades, en este caso, de un sector como lo son los médicos, ¿no? El día jueves, los médicos, la Asociación de Médicos, dio una rueda de prensa mencionando, expresando su malestar por la falta de medicinas, de implementos, y horas después la ministra de Salud, Jimena Garzón, salió a decir que todo está en orden, ¿no? Entonces, más o menos ese es el doble rasero con el que se están dando las cosas aquí, ¿no? En un lado, la visión del gobierno, que parece que es casi todo perfecto, y por el otro lado la de los sectores que se ven perjudicados, en este caso por la falta de medicinas, ¿no? También hablábamos, por ejemplo, esto del registro civil, ¿no? Que ahora tienes que pedir como que turnos. Me parece que eso pasa con las licencias de conducir. Creo que te dan un turno y creo que a los 20 días recién, si es que puedes sacar la cédula, ¿no? Que es el documento más importante, si no el más importante que debemos tener para hacer cualquier tipo de gestión, ¿no? Entonces, estamos, como lo dije, atravesando un momento ahí medio crítico en distintas esferas, y también como lo que hemos hablado mucho aquí, ¿no? La ola de violencia, especialmente en las cárceles, que se sigue dando. La anterior semana se dio, creo que fue en Santo Domingo, y bueno, eso también devela el poder también, ¿no? El poder que se sigue acrecentando de aquí, de las bandas delincuenciales, y saber que el Estado se va reduciendo y se pone a merced de estos grupos también. Y son muchas cosas que creo que siguen pasando en un país donde la desigualdad, la falta de oportunidades sigue, y creo que seguirá imperando, especialmente en los sectores más deprimidos. No, y también hasta el mismo vicepresidente ha mencionado el gravísimo y crónico estado del sector de la salud, ¿no? Eso es algo que también hay que regresar a ver, y que de una u otra manera seguir exigiendo desde estos medios, desde donde sea posible, y obviamente en algún momento desde el posicionamiento de la manifestación, de la protesta de los jubilados, de las jubiladas. En Chile, por ejemplo, una gran cantidad de manifestaciones, movilizaciones sociales se han dado también en apoyo a este detrimento de los derechos, tanto económicos como naturales de los jubilados, al tener toda una vida que aportara un seguro social, y que después del momento de ser retribuidos en el punto de la vida en el que más necesario se vuelve, pues estas corporaciones casi, ¿no? Estas instituciones, en algunos casos privadas, y en la mayoría de casos, bueno, en Latinoamérica también, pues públicas, se vuelven como al interés del capital privado, ¿no? No necesariamente de la gente o de los aportantes, de las aportantes. Entonces, ese es un tema bastante complejo, y también mencionar ahí, para ir concluyendo con esto del primer año de la presidencia de Guillermo Lasso, se anunció el censo, ¿no? Un censo que hace algunos años, me parece que 10 años creo que sí, 10 años o hasta un poco más, no se había dado, y
Y de esta manera se anunció también el primer censo de comunidades indígenas y no contactadas, ¿no? En el anuncio de esto, el presidente, como si estuviéramos en la época de la conquista, aplaudió con bombos y platillos esto del censo de las comunidades, diciendo que a partir de esto se iniciará un proceso civilizatorio. Es parafraseando incluso lo que dijo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede emitirse en un país que supuestamente se concibe como plurinacional y pluricultural? ¿Cómo se puede concebir este tipo de comunicaciones, ¿no? Este tipo de comunicados? Y creo que de pasito señalar que el equipo de comunicación o las dinámicas de comunicación del presidente durante este año han sido, si no terribles, malísimas, ¿no? Entonces eso es algo que ha generado y ha despertado el descontento de varios sectores de la sociedad, puesto que Guillermo Lasso ha tenido varios desaciertos en sus comunicaciones, ¿no? Comentarios machistas, comentarios completamente fuera de lugar y hasta ahora hasta bromas falocéntricas que hacen referencia a cuestiones sí populacheras, populares, pero a la larga que ni siquiera van a los casos, se podría decir, ¿no? Sino que vuelve a ser como un circo, algo que genera como polémicas, ¿no? Como para ocultar que no se hace casi ningún trabajo prácticamente formal, ¿no? Fáctico. Sí, cuando fue diferente en campaña, de lo que recuerdo, ¿no? Incluso se adhirió a cuestiones como el feminismo, y de lo que yo ahí más o menos me acuerdo, ¿no? Incluso mucha gente identificada, autodenominada como feminista, vio en Lasso como que una buena opción desde ese sentido, ¿no? Entonces sí resulta, no sé si resulta interesante, o más bien expresa cómo se maneja la política, ¿no? En campaña, y otra cuando ya llegan a la administración del Estado, en este caso, ¿no? Entonces Lasso como que ya se quitó ese traje y ahora más bien recurre no sé si a su verdadera personalidad, o recurre a esos elementos como que para seguir teniendo más recursos en su discurso, ¿no? Porque creo que el mismo gobierno sabe que no la está pasando para nada bien, y necesita como que despertar esas emociones en la gente, ¿no? Que tal vez nos pongamos a hablar media hora, 1 hora, 2 horas sobre los comentarios del presidente y no ver los comentarios, no ver lo que realmente, los problemas un poco más centrales, ¿no? Sin que esto diga que no hay que criticarlo, claro que hay que criticarlo, pero son estrategias que también se manejan en la dinámica política, y bueno, o sea, con eso también demuestra, creo que el desgaste rápido y sorprendente que ha tenido este gobierno, ¿no? Se habla que alrededor de tan solo el 30% estaría apoyando al presidente Lasso, mientras que el otro 70% como que no le parece idóneo la forma en la cual ha venido llevando a cabo su gestión. Y bueno, también eso no sé si se puede expresar en las manifestaciones que se están anunciando. Bueno, eso ya lo veremos, aunque bueno, eso también resulta ahora en interrogante, porque bueno, Lenín Moreno creo que no tenía ni el 7% de aprobación y terminó sus 4 años de gestión, y bueno, hay también con otras cosas, con otros factores que también resultan importantes de analizar. Así que eso por lo que ha sido el año de Guillermo Lasso. O sea, quedan ahí todavía muchos temas por los cuales hablar. Creo que hemos hablado ahí y tratado de desmenuzar lo más principal. Sí, creo que algo particular, curioso hasta cierto punto, es que han sido estos 2 gobiernos más recientes tan nefastos, que han terminado limpiando la cara, por ejemplo, de otras administraciones, bueno, no en el caso gubernamental, sino municipal, como es el municipio de Guayaquil, ¿no? Que lleva tantos años empotrado dentro de este partido social cristiano, que ha tenido tantos errores, tantos despilfarros, tantos desaciertos, tantas también cuestiones erradas en el manejo como cotidiano de los espacios públicos, por así decirlo, y terminan como echándose la pelotita. Y ahora, por ejemplo, lanzaron la candidatura a la reelección de Cintia Viteri, quien es la alcaldesa vigente y que ha tenido también tantas como desaciertos y que no ha sido debidamente como se podría decir puesta en tela de juicio, ¿no? Entonces ahora, ¿no? Sí, y ahora, y bueno, ni hablar de la alcaldía de Quito, que ahora
algo casi inexistente y que tantas tantas críticas se ha llevado. Hay una pugna y también, ¿no? de distintos sectores, no sé si de las élites, pero hay como que una pugna ahí de distintos sectores en la alcaldía de Quito por manejar la ciudad, ¿no? O sea, ya creo que saben como que, no sé, tener a la ciudad solamente con el centro histórico y sus alrededores y lo demás que se quede allá, ¿no? O sea, también cómo ha caído en detrimento la ciudad de Quito, al igual que Guayaquil mismo, ¿no? Ciudades totalmente abandonadas, sin una gestión que garantice del todo las mejores condiciones para las personas habitantes de ahí. Y bueno, eso también sumado, ¿no? Para decir también eso, que ya en menos de 12 meses, no sé cuánto queda para febrero, va a haber ya, se van a llevar a cabo las elecciones seccionales y seguramente hay también, no sé si decirlo circo por respeto, pero ahí se va a armar como que otro escenario, ¿no? Que tal vez nos va a distraer un poco, ¿no? De las cuestiones principales que agobian a este país, y sumado que también meses antes será el mundial. No, mentira. Sí, también, ¿no? Y aparte de eso, la presencia de la selección ecuatoriana dentro de este mundial, obviamente y naturalmente va a ser utilizado por los gobiernos locales y también regionales para desviar la atención. Nos vamos al siguiente corte, finaliza si quieres. No, habría que hablar sobre esto, ¿no? Las elecciones seccionales, el mundial, con Ecuador participando, va a ser como que interesante hablar de estos temas otro día. Así es, bueno, ahora vamos a escuchar el último estreno de La Cabina del Terror, el proyecto de Pluteras Records, Andrés Utreras, con su producto finalizado número 340, La Cabina del Terror número 340, junto a la banda de Grind Death Metal desde Guayaquil, Los Curetajes. Regresamos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos.
Y regresamos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma en el último bloque. Bueno, podríamos haber seguido hablando sobre lo que veníamos ahí discutiendo, pero bueno, creo que también es importante conversar y difundir esta cuestión que pasó el anterior, hace las anteriores semanas, ya se me fue la fecha, perdón, sobre la detención en total creo que fueron 18 personas, de distintos colectivos, bueno, específicamente del colectivo, el movimiento guevarista, también gente del colectivo de los Días Unidos a lo largo del país, especialmente en Quito, por parte de la Policía Nacional. Bueno, algo que realmente llamó sumamente la atención, ¿no? Por todo lo que venía pasando en aquellos días, primero, o sea, la violencia en las cárceles. Me recuerdo también que habían explotado como 3 coches bombas en Esmeraldas, y bueno, después de esta cuestión del arresto a estas personas, a estos compañeros, y bueno, esto como que nos impactó a varias personas. No sabíamos, nadie creo que se imaginaba que esto podía llegar a pasar, que el Estado otra vez iba a utilizar este tipo de persecución sobre movimientos colectivos sociales. Entonces, bueno, desde aquí negar ese accionar, ¿no? En este caso de la policía y de las demás autoridades. Sí, yo creo que igual esto se conecta, bueno, la fecha fue el jueves 19 de mayo de este presente año 2022. Creo que esto se conecta básicamente también con una jugada política útil para el gobierno, ya que, como ha sido mencionado, como ha sido señalado, este preciso día, el mismo jueves 19 de mayo, y no es coincidencia, como dicen por ahí, llega de visita la primera dama estadounidense al Ecuador, ¿no? Entonces, ¿cómo es el nombre? Jane Biden. Listo, entonces la primera dama llega al Ecuador, y creo que esto es como un esbirrismo, se podría decir, ¿no? Como un hecho ahí de ser lamebotas y que podamos seguir manteniendo los lazos y los tratados junto al poderoso gigante norteamericano, ¿no? Y la visita que había hecho el presidente también a Israel, creo, justo días anteriores también, ¿no? Sí, entonces esto se vuelve de una u otra manera algo útil, puesto que salen las noticias, es un impacto mediático, la gente habla de eso en Twitter, en las redes sociales, en distintos lugares, entonces resulta útil. Sin embargo, creo que, como hablábamos en el primer bloque, el gobierno ha tenido tanto desgaste que más bien este hecho de persecución, ¿no? Casi como criminal, es mal visto, mal recibido, se podría decir, ¿no? Esto ya que a la par de esto, el gobierno, la fiscalía se vanagloria, dice, sí, la organización delictiva desarticulada, que las guerrillas, que ni sé qué, o sea, comienzan a utilizar un montón de epítetos que no responden realmente a la realidad nacional o del país o del territorio. Lo que decía David en un inicio, o sea, las cárceles están a más no poder de violencia, de sucesos que nos espeluznan de una u otra manera, y sacan esta noticia como si no pasara nada, ¿no? O sea, con qué tranquilidad lo dicen, así como si no hubiera realmente unas estructuras ahí de verdad criminales, con armamentismo exagerado, incluso hasta robado de la misma milicia ecuatoriana, que esto también está sucediendo. Pasan esas cosas, hay impunidad al respecto a eso, y sin embargo pasa esto y que se creen como la gran cosa por perseguir a esta gente que está buscando lo que decíamos al inicio, la transformación de la sociedad, ¿no? De las comunidades, del empoderamiento colectivo, comunitario. Entonces creo que esto también ha sido, como decía, mal recibido por parte de distintos sectores de la sociedad, tanto que se han levantado muestras de solidaridad como grandes respecto a eso. No sé si quieres comentar. Sí, ha sumado eso también que, bueno, de alguna forma también involucra también a Colombia, ¿no? Porque en medio de esto también se mencionaba Colombia, con la frontera en Venezuela, y decir también que, bueno, para este día ya se habrán llevado las elecciones en Colombia, entonces muchos decían que eso también tenía mucho que ver, porque bueno, había como que una vinculación a uno de los grupos guerrilleros que
que trabajan allá. Entonces, bueno, entonces es un cúmulo de factores que al final traen como producto esta detención y particular indignante, ¿no? De personas que de alguna manera, como tú lo decías, llevaban a cabo actividades comunitarias en lugares donde tal vez a veces el Estado no llegaba. Y bueno, ¿no? También ahí ver también cómo las autoridades tratan de justificarse, ¿no? Por medio y no solamente las autoridades, sino también los grandes medios de comunicación, cómo tratan de utilizar los discursos, o más bien dicho, tratan de estigmatizar los discursos para criminalizarlos, ¿no? Porque de alguna manera fue así. El 19 de mayo justamente esto repercutió en redes sociales por un tuit de la Fiscalía General del Estado y exponían como pruebas una escopeta que ya estaba prácticamente oxidada, sin uso, y también uno de los carteles con los cuales sale este movimiento a las distintas protestas. Entonces esas como que fueron las únicas pruebas físicas que llegaron a encontrar. Y bueno, como lo dijo Mateo, o sea, todo esto juega a favor, ¿no? De los intereses, en este caso del gobierno y la agenda que viene llevando a cabo. No, sí, es un tema bastante complejo. Creo que detrás de esto está una profunda intención de amedrentamiento, no solo al movimiento y a los compañeros que de ese movimiento que no están encarcelados y encarceladas, sino también a otros movimientos que dentro de la sociedad ecuatoriana y dentro de distintos frentes han levantado sus trabajos, sus camellos, ¿no? Y que muchos son realmente legítimos, o sea, en aquellos espacios en donde no llega el Estado, en donde no llega las cuestiones del Ministerio de Educación, en donde no llega el Ministerio de Salud, lo que menos puede hacer la gente es organizarse, ¿no? Encontrar otras maneras, otras formas de poder salir adelante mental, psicológicamente, políticamente, físicamente también, puesto que las actividades de este tipo de movimientos sociales no solo implican actividad mental o cerebral, sino también física, ¿no? Deportes, artes marciales, cosas que son sumamente necesarias en la sociedad actual, ¿no? En una sociedad de profunda violencia, estas dinámicas para la autodefensa son completamente necesarias, ¿no? Entonces, creo que hay algo ahí que no ha sido completamente entendido, tal vez por nuestro gobierno, por nuestras personas que están dentro de los gobiernos, sino que ha sido de una u otra manera mal utilizado con fines políticos, ¿no? Ya que mucha gente dentro del Twitter de distintos espacios lo ha nominado dentro de este binarismo político de decir el correísmo versus lo que sea que sea. Entonces creo que va más allá de eso, es mucho más complejo. Y no nos parece, o no me parece justo que detrás de esto, de estas necesidades políticas y de este tipo de teatros que siempre se forman, haya gente que tenga que perder su libertad, ¿no? Entonces es algo que hay que decirlo. Y no sé, pues, David, ¿qué nos dice? Sí, o sea, no es una mecánica tampoco nueva, ¿no? La que presenciamos del pasado 19 de mayo, sino ha sido algo que han venido utilizando todos los gobiernos a través del aparataje del Estado, en este caso la policía y la fiscalía. Recordar lo que pasó con los 10 de Luluncoto, por ejemplo, ¿no? En el 86 también, con distintos movimientos estudiantiles y de trabajadores, que en el gobierno de León Febres Cordero, en el gobierno de Lenín Moreno, a partir de lo que ocurrió en octubre del 2019, y bueno, hoy tenemos otro penoso capítulo o más. Así, bueno, sí, esos son los riesgos que a veces se corre al tratar de realizar un trabajo político de base y también ser crítico, ¿no? al poder. Así que nada, de mi parte y del espacio aquí de Frecuencia Subversa, expresar nuestra solidaridad con las personas que han sido arbitrariamente detenidas. Así que pedimos a toda la audiencia que esté atento al caso, porque bueno, lamentablemente esto se va a seguir alargando y bueno, vamos a ver qué noticias más trae. Esperemos que al final se haga justicia, como se dice. Sí, bueno, difícil situación en la que se desarrolla este movimiento en este caso y bueno, claro,
desde este lado exhortar a las autoridades, a la gente, a las comunidades de vigilancia a los derechos humanos, que se dé el debido proceso. O sea, no se puede utilizar de esta manera con fines políticos, con fines mediáticos, este tipo de cosas, ¿no? Y cómo a través del Twitter de Fiscalía se termina generando la dinámica política de la ciudad o del territorio, ¿no? Entonces, si es que estamos hablando de términos tan mayores, tan graves como los que se les acusa a la gente del movimiento guerrerista, pues entonces que se trate como tal, ¿no? Con la complejidad y con la profundidad del caso, ¿no? Que no se utilice de esta manera. Y también comentar que hace algunos meses, en una de las movilizaciones posterior a esto, la que era ministra del Interior de ese momento, Alexandra Vela, ya mencionó al movimiento guevarista. O sea, ya se venía perfilando esta, se podría decir, persecución, ¿no? Este tipo de perfilación o qué es lo que se debe de una u otra manera acatar a lo que, o por qué mencionaba esta señora al movimiento en prensa nacional o en comunicados oficiales, ¿no? Y también los medios de comunicación, algún canal de televisión también sacó algún reportaje que terminó siendo más que informativo, amarillista, ¿no? Tratando de distorsionar el mensaje que quería expresar este movimiento y más bien cayendo en la cuestión de la estigmatización. Y al final, o sea, es verdad que ahora tenemos celulares, tenemos computadoras, tenemos las redes, pero al final lo que sigue predominando es la televisión y los mensajes que se emiten desde ahí. Así que creo que, como tú dijiste, desde las mismas autoridades y los grandes medios de comunicación también se viene como que dando y generando esta persecución, este linchamiento mediático a estas personas que han sido detenidas. Así que eso, y bueno, vamos a seguir atentos, seguiremos, como se dice, vigilantes ante el proceso que se ha venido gestando desde la Fiscalía General del Estado. Sí, y de una u otra manera acompañando en lo que se pueda, ya que hemos podido hacer unas entrevistas, conocer a la gente que trabaja ahí. No sé si es que nuestra palabra sea legítima o bien entendida o recibida por aquellos que tanto persiguen esa lucha social, pero nosotros podemos hablar y decir, ¿no? Se estaba dando algunos proyectos interesantes alrededor de por ejemplo, la Casa San Roque, que fue uno de los lugares allanados y donde hemos tenido también unas entrevistas con Frecuencia Subversa. Estaba la Biblioteca Popular Marco Otto, estaban los comedores comunitarios. ¿Qué pasa con todas esas iniciativas, no? Bueno, ahora sucede esto que se vuelve tan amarillista que impacta en la sociedad, se podría decir. Pero ¿y qué pasa con todo ese trabajo de hormiga, día tras día, el compromiso, la responsabilidad que mucha de esa gente de ese movimiento llevó a cabo, ¿no? Se va al tacho de la basura. ¿Qué hacemos con todo eso, no? Entonces, bueno, pues ahí estar al pendiente de qué es lo que sucederá. Y creo que es justo y necesario también mencionar que dentro de una de las fechas que tú señalaste, David, por el gobierno de Febres Cordero, fue asesinado los dos padres, padre y madre, de una de las personas detenidas en este nuevo caso, ¿no? Entonces, ¿qué le puede decir el Estado a esta familia, ¿no? Donde dos veces se repite esta situación, ¿no? Bueno, ahora no hay la ejecución, no hay el asesinato, pero ¿qué falta, no? Si es que ya hay esta ejecución y este asesinato, al menos simbólico, ¿no? En los medios, te suben unas fotos, se filtra la investigación, la inteligencia, salen los troll centers, tergiversan la información, es mal utilizada. ¿Quién responde por todo eso, no? Entonces, o quienes nomás tienen el derecho de tener dignidad o de ser respetados ante la sociedad? ¿Por qué la gente que se atreve a luchar, que se atreve a pensar diferente, tiene que ser mancillada de esa forma, ¿no? Y no solo acá en el territorio ecuatoriano, para la gente que nos escucha, por ejemplo, en el radio La Conquista del Pan, en el territorio argentino, este caso lo han visto varias veces, ¿no? El mismo Santiago Maldonado, Luciano Arruga, los muchísimos presos políticos que se encuentran en Chile, en España, por pensar distinto, ¿no? Y porque hay un Estado que está constantemente comprometido, férreo y directo y conciso
a utilizar este tipo de formas o dinámicas de persecución y criminalización en el mejor beneficio para ellos, ¿no? Entonces se lavan las manos, criminalizan a la gente, lo utilizan como cortinas de humo. Entonces pensemos, reflexionemos alrededor de todo esto, ¿no? Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, David. Vamos ahí con una despedida a ver si es que nos alcanza a poner una última canción. Así es, nos vamos ya despidiendo de este programa. Esperamos que les haya gustado, ahí analizando distintas cosas que, bueno, lamentablemente no han sido pues tan gratas que han ocurrido en estos últimos días. Así que bueno, nos estaremos viendo el siguiente lunes en lo que sería el primer programa de junio, el lunes 6 de junio nos estaremos escuchando de nuevo. Así que bueno, eso ha sido todo hoy en Frecuencia Subversa. Así es, y nada, despedimos de este programa, esta emisión de Frecuencia Subversa Radio con la banda Doña Maldad. Tuvimos igual la presencia de Juan Pablo, el guitarrista de Doña Maldad, hace algunos años acá en Frecuencia Subversa Radio. Y ahora vamos a escuchar las sesiones en vivo de EQ Studio, directamente grabado desde Colombia, Bogotá. Los Doña Maldad con su canción La propagación de la ignorancia y seguido Potenciales en miseria. Con eso finalizamos, hablamos la próxima semana. Esto fue Frecuencia Subversa Radio. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Chao. Chao, hablamos. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Inflamable, una chispa es la hora de ver para creer.
Encuentra toda la información de la Casa de las Culturas en un solo clic. Conoce la gestión que se realiza en la Casa de las Culturas. Visita nuestra página de Facebook e interactúa con nosotros en @Casa de las Culturas EC. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook, Agenda Cultural Nacional, un espacio para conocer y compartir los eventos y actividades culturales y artísticas a nivel nacional, a un solo clic. @Agenda Cultural Nacional CCE. Privatización del agua. Gracias, campesinas y campesinos. Gracias, indígenas y ecologistas, por enseñarnos que el agua no se vende, se cuida y se defiende. El agua es del pueblo y no de las mineras. El agua es tu vida y si tú no la cuidas, haces daño a tu familia y a tu comunidad. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.9.